What a goal. Defense splitting pass. Buenos días, ¿tiene un par de minutos para escuchar la palabra de Jehová? Buenos días, nos gustaría informarte sobre la buena noticia de Jesús. No finjan que no están en casa. Está bien, pase adelante, pero solo con una condición, que también recemos el rosario. Hijo el diablo, Jehová te reprenda. Buenos días, tardes o noches, mis hermanos, Dios me los bendiga. Por si no se han dado cuenta, hoy vamos a hablar de los testigos de Jehová. Antes de continuar, ¿qué otro saludo o frase ustedes saben que ellos utilizan? Compártelo en los comentarios acá abajo. Para que este video no se haga muy largo, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre los orígenes de los testigos de Jehová. Si es realmente la iglesia de Cristo fundada por él en persona, o fue una iglesia fundada, no sé, en 1879 por un estadounidense llamado Charlie. No sé yo. Y la segunda parte será sobre las doctrinas actuales que esta iglesia enseña. ¿Están basadas en la Biblia o no? Si lo están, vamos a ver la cita bíblica de la cual hacen mención y vamos a confirmar si es realmente lo que ellos interpretan. Si alguna de sus doctrinas no está respaldada en la Biblia, pues vamos a ver qué es lo que la Biblia sí dice respecto a la doctrina que ellos profesan. Así que sin más que añadir, entremos en el tema. Señor productor, ponga la introducción por favor. La iglesia Los Testigos de Jehová no empezó con ese nombre. Esta organización fue fundada en 1879 por un estadounidense llamado Charles Taze Russell. Charles Russell nació en 1852. Él y su familia fueron inmigrantes europeos. Nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, y murió en 1916 en Texas. Él y su familia se convirtieron en miembros de la iglesia presbiterana. Sus hermanos y madre murieron. Charles trabajó en la tienda de su padre de ropa para caballeros llamada J.L. Russell & Son Jets Furnishing Goods. Fue admirador de Juan Calvino. Predicaba sobre la condenación del alma al infierno. Creía en un infierno eterno y luego fue cambiando de idea, creyendo que un Dios de amor no podía ser tan cruel. Estudió distintas religiones, incluso las orientales. Charles se formó junto a los adventistas, especialmente Jonas Wendell, George Storrs, George Stetson, Nelson Barbour, y también con los milleristas, William Miller y Samuel Stowe. Por ejemplo, Jonas Wendell predicaba que Cristo vendría en 1874 en forma física. A Charles no le gustó, eso sí, la creencia de los adventistas de que solo ellos se salvarían, y en 1870 decide crear, junto con Jonas Wendell, su propio grupo de estudio bíblico, llamado Los Estudiantes de la Biblia. ¿Ven lo peligroso que a veces puede ser esas reuniones inocentes y de buen corazón de algunos estudiosos de la Biblia que dicen que no se congregan a ninguna iglesia, que solamente se reúnen a leer la Biblia? Sin embargo, siempre va a haber algún líder que logra infundir o que logra aclarar ciertas dudas que las escrituras fomentan y que luego poco a poco esas ideas podrían volverse en los fundamentos de su fe. ¿Cuál es el problema de esto? Que en algún momento, después de estar yo leyendo la Biblia, voy a llegar a un momento en que la cabeza ya no me da para comprender. Entonces voy a ocupar la ayuda de una entidad o de alguien que ha tenido más tiempo, ha tenido más iluminación, Dios lo ha ayudado más y ha tenido más historia de estudiar la Biblia que yo. Entonces, o creo yo mis propias interpretaciones, o le creo yo a alguien más que también tiene sus dudas, o acudo a una madre, a una entidad, a una institución. Por ejemplo, la Santa Madre Iglesia Católica, que ha tenido 2 milenios estudiando la Biblia, que ha tenido santos, que esos santos han leído la Biblia y han ayudado a su mejor entendimiento. Los testigos de Jehová tienen influencia de los adventistas, pero según los testigos de Jehová, los adventistas, junto con todas las otras iglesias del mundo, pertenecen a Satanás. En 1876, Charles recibe una revista adventista llamada El Heraldo de la Mañana, cuyo redactor en jefe era Nelson Barbour. Charles ve que en esta revista se comparten creencias con su propio grupo de estudio bíblico. Contactó al editor de esta revista en Filadelfia. Barbour convenció a Russell de que la presencia invisible de Cristo había iniciado en 1874,
2 años antes de ese encuentro, y el propio Russell creía que en el año de 1914 se marcaría el final del llamado tiempo de la cosecha, que era un periodo de 40 años, dando paso al reinado milenario de Cristo. Dentro de las primeras doctrinas de este grupo de Charles encontramos la siguiente. En el 606 a.C. comenzó el tiempo de los gentiles. En 1799 comenzó el fin de los tiempos, también llamados los últimos días. En 1874 Cristo volvió invisiblemente e inicia el tiempo de la cosecha. En 1878 a Cristo lo coronarían como Rey de los cielos, y también en ese año todos los cristianos que ya habían muerto serían resucitados antes del final de ese año. Ya sabemos si se cumplió o no eso. En 1914 finalizan el tiempo de la cosecha y el tiempo de los gentiles, y daría paso al Armagedón. Correcto, el Armagedón, el fin del mundo. Ya sabemos cómo terminó esa profecía. En el 2914 sería el final del reinado de Cristo. Charles Taze Russell, junto con su padre, deciden vender su próspero negocio de ropa para caballeros J.L. Russell & Son Gents Furnishing Goods, la cual contaba con 5 tiendas. Con el dinero se ayudó a impulsar su grupo bíblico, dar conferencias en lugares públicos y ayudar a la revista El Heraldo de la Mañana de Nelson H. Barbour. Charles y Nelson se pelean porque Nelson publica en su revista que la muerte de Cristo no había servido de rescate para los pecadores, y Charles creía todo lo contrario. Charles Russell decide escribir su propio artículo en la revista desmintiendo lo que dijo Barbour. Barbour no cede su punto de vista y escribe un segundo artículo repitiendo su opinión. Nelson Barbour se separa de Russell y su grupo, y Russell corta toda relación con la revista El Heraldo de la Mañana. Russell decide crear su propia revista llamada La Torre del Vigía de Sion y El Heraldo de la Presencia de Cristo en 1879. Esta revista es la antecesora de la actual Atalaya de los Testigos de Jehová. En 1879, Charles Russell se casa con María Frances Ackley. Al inicio, ella también estaba involucrada en sus asuntos doctrinales. Se divorciarían unos años después en una separación muy conflictiva con varias demandas involucradas. Russell culpa de su separación a que ella quería una mayor participación editorial en la revista La Torre del Vigía de Sion y El Heraldo de la Presencia de Cristo. María fue la encargada de realizar los trámites del divorcio y acusó a Russell de crueldad mental al obligarla a guardar celibato forzado, además de considerarlo un hombre vanidoso, frío e indiferente, añadiendo también infidelidad de parte de Russell con una muchacha llamada Rose J. Ball, quien vivió en la casa de los Russell de 1889 a 1897 y era considerada como hija adoptiva de la pareja, quienes no tuvieron hijos. Rose era empleada voluntaria de la casa Bethel y ayudaba como taquígrafa. Volvamos a 1879. La revista La Torre del Vigía de Sion y El Heraldo de la Presencia de Cristo llega a tener mucha fama. Russell y los estudiantes de la Biblia fundan unas 30 congregaciones en los Estados Unidos. Hasta ese momento, sus miembros solo son conocidos como los estudiantes de la Biblia. En 1881, Charles Russell, al ver que ahora tiene muchos más seguidores, crea una nueva organización más formal y estructurada. Esta nueva sociedad se llamó Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía de Sion, Zion's Watchtower Tract Society, o simplemente Sociedad Watchtower. Presidente William H. Conley. Secretario y tesorero Charles Taze Russell. Pero un par de años después, por cuestiones legales del estado de Pensilvania, tuvo unas ligeras modificaciones, pero se hizo oficial hasta 1891 con el nombre Sociedad de Biblias y Tratados La Torre del Vigía, Watchtower Bible and Tract Society. Presidente Charles Taze Russell. El nombre Torre de Vigilancia o Torre del Vigía, Watchtower, fue utilizado antes por George Storrs en la década de 1850 cuando publicó su libro La Torre del Vigía, la muerte del hombre y la esperanza de una vida futura. La frase Torre del Vigía era usado frecuentemente en revistas y periódicos religiosos de aquella época, principalmente las de índole apocalíptico, y era utilizado con la idea de que los fieles se mantuvieran alerta de los signos que Dios realizaba para alertarnos ante tales acontecimientos en la tierra. Por lo tanto, el nombre Watchtower o Torre de Vigilancia o Torre del Vigía
no es propia de Charles Russell, ni de los Testigos de Jehová, ni de ninguna religión ni creencia en particular. Su idea era ir creciendo como congregación, traducir a varios idiomas sus publicaciones y coordinar de una mejor manera sus reuniones bíblicas. También surgen nuevas doctrinas dentro del grupo. Algunas fueron eliminadas y otras reinterpretadas. Russell nunca dijo haber recibido doctrinas de visiones o nada parecido, ni de fuentes extrabíblicas, sino que decía que las obtuvo después de leer la Biblia e interpretarlas bajo su punto de vista y el de su grupo, además de recibir ayuda externa de hombres segundo adventistas. Ahora, ¿saben alguna cita bíblica donde se prohíba interpretar por cuenta propia las Sagradas Escrituras? Si la conocen, pónganla en los comentarios. Algunas doctrinas las obtuvo de sus influencias adventistas Jonas Wendell, George Storrs y George Stepton. De George Storrs aprende lo siguiente: el alma es mortal, la cristiandad es parte de la Gran Babilonia y habría una futura resurrección universal. Y estas son doctrinas que la organización conserva al día de hoy. Esta doctrina en particular, la que habla de la cristiandad como parte de la Gran Babilonia, no nos debería de sorprender, ya que recordemos que los Testigos de Jehová no son considerados cristianos, ya que ellos no creen que Cristo sea Dios. Para ellos Cristo es un gran profeta con muchos poderes, pero no pasa de ahí. No es uno con el Padre. Se puede decir inclusive de que es considerado como un Dios menor. En ese tiempo también empiezan los bautismos, las congregaciones y las asambleas. En 1881, muchos miembros de las congregaciones empezaron a predicar de casa en casa, lo que causó que la cantidad de los miembros de sus congregaciones fueran aumentando, además de la distribución de la revista La Torre del Vigía de Sion y El Heraldo de la Presencia de Cristo. Y además, Russell enviaba sermones a los periódicos para que fueran publicados en Estados Unidos, Canadá y partes de Europa. En 1984 surgen los llamados peregrinos, que eran representantes de Russell enviados a las congregaciones más lejanas. Russell empieza a escribir un compendio de 6 libros llamado Estudio de las Escrituras. Russell había llegado a la conclusión de que todas las iglesias y doctrinas se habían alejado de las prácticas y enseñanzas de los llamados cristianos primitivos, refiriéndose a los apóstoles y discípulos de Jesucristo. Por ende, desde el año 100 aproximadamente, la humanidad se alejó de todo lo cristiano y la misión de Russell y su grupo sería la de restablecer el antiguo cristianismo perdido durante siglos. Este grupo creciente ya no podía llamarse el grupo de Russell, ya que ahora eran varios grupos de Russell. Sin embargo, en la mayoría de los casos se les seguía identificando como los estudiantes de la Biblia, aunque ellos se denominaban como ser parte de la sociedad Watchtower. En otros casos eran conocidos como Russellitas, por ser Charles Russell el líder de este gran culto y era él quien tenía la última palabra. El ahora llamado Pastor Russell, Llámeme pastor, había adoptado la idea del restauracionismo y del milenarismo, y en uno de sus 6 libros habla sobre esto, explicando que la segunda venida de Cristo fue en 1874, año en el que empezó el periodo de la cosecha, y que duraría 40 años. Al finalizar este periodo, en 1914, comenzaría el reinado de Cristo, el cual duraría 1000 años hasta 2914. Estas fechas y acontecimientos eran tomados como una verdad irrefutable, debido a que sabemos hoy día que esta doctrina era falsa y totalmente errónea. Los testigos de Jehová actuales no la mencionan y solo la ven como una doctrina antigua, desechada, sin mayor importancia. Supuestamente en 1914 se iban a destruir todas las religiones falsas y el final de todos los gobiernos humanos. Sucedería la gran tribulación, el Armagedón. Los 144.000 serían elevados al cielo, se establecería un paraíso en nuestro planeta y resucitarían los muertos. En 1891, Russell y sus colaboradores viajaron a Europa, partes de Asia y África para evangelizar, pero al parecer no les fue del todo bien, debido a las enormes diferencias culturales y de idiomas. Debido a eso, al regresar a Estados Unidos, Russell le puso más importancia a la traducción de su literatura. A estas alturas, Russell ya había roto vínculos con sus antiguas influencias segundo-adventistas, Jonas Wendell, George Storrs, George Stepson y Nelson H. Barbour, pero varias de las doctrinas aprendidas por ellos aún perduraban. Russell y sus seguidores creían que ellos eran el único grupo en el planeta que hacían la voluntad de Dios, siendo todos los demás mundanos atrapados en las garras del mal.
De ahí su impulso para que todo el mundo se convirtiera no solo a Dios, sino a las doctrinas que él mismo determinó. En 1893, varios miembros de los estudiantes de la Biblia escriben un documento en donde acusan a Russell de ser un líder dictatorial y un hombre de negocios y tramas astutas, que parece estar ansioso de obtener las ganancias de las ventas de sus publicaciones. En su defensa, Russell saca un folleto al que llamó Una conspiración expuesta y tamices de cosecha, A Conspiracy Exposed and Harvest Siftings, el cual logró distribuir rápidamente al resto de sus seguidores, evitando que los puntos de vista de estos hombres se expandan a un mayor número de los estudiantes de la Biblia. Después del cambio de siglo, los estudiantes de la Biblia estaban aumentando en miembros. La sede estaba ubicada en Pittsburgh y la casa central era llamada la Casa Bíblica. Pero debido a la cantidad creciente de los miembros de los estudiantes de la Biblia, esta casa se les hace cada vez más pequeña. Russell envió a un grupo de miembros de los estudiantes de la Biblia a buscar un lugar más grande donde establecerse en la ciudad de Nueva York. Uno de ellos fue Joseph Franklin Rutherford. El lugar escogido era un departamento al que llamaron Betel, Casa de Dios. La organización Watchtower ya no era solo un grupo de estudios de la Biblia, ahora era una empresa y tenía como objetivo la creación de material impreso, distribuirlo y venderlo. Y tenía otros gastos como alimentación y cuidado. La mano de obra necesaria para la creación e impresión de la revista era de miembros que ofrecían sus servicios de manera gratuita. La literatura producida era vendida por los predicadores. Russell seguía convencido y seguía predicando que el fin del mundo sería en 1914, el final del tiempo de angustia. En 1904 habla de una anarquía universal que ocurriría en octubre de 1914, pero esto contradecía lo que decía años atrás. En 1894 decía que en 1914 sería el final de todo y que esta fecha era inequívoca porque era fecha de Dios. No vemos ninguna razón para cambiar las cifras calculadas, aun si quisiéramos, no podríamos hacerlo. Nosotros creemos que ellas son fechas de Dios, no nuestras. Pero recuerden que la fecha de 1914 no es una fecha de comienzo, sino la fecha del final del tiempo de angustia. Zion's Watchtower. Página 226, 15 de julio de 1894. En 1904 dijo que en 1914 sería el comienzo de algo, y en 1907 dijo que esta fecha era falible y basada en la fe. Entonces, ¿qué, Charles? Eso no es. ¿Cómo es la cosa? Estos cambios de doctrina llamaron la atención y crearon dudas en sus seguidores. Lo que antes eran fechas de Dios, ahora son solo interpretaciones de hombres. Si es bien, durante este tiempo, el mundo sufrió las consecuencias de la guerra. Esto no podría compararse con el final que predicaba Russell. En 1911, el periódico The Brooklyn Daily Eagle lo acusa de fraude al vender un trigo con supuestas cualidades milagrosas y a un precio unas 60 veces más caro que el trigo corriente. Russell contrademanda por difamación, pero el juez falló a favor del periódico. Entre 1909 y 1912, Russell intensifica su campaña de predicación de que el fin del mundo sería en 1914, por lo que él junto con sus colaboradores vuelven a hacer viajes a Europa y otras partes del mundo, pero esta vez más preparados que en aquel viaje de 1891. De estos viajes nació su fascinación con la historia del Imperio egipcio, especialmente las pirámides, las cuales añadió a su propia doctrina. Según Russell, en 1914 pasaría lo siguiente: la caída de Babilonia la Grande, o sea, todo el sistema religioso mundial excepto la sociedad Watchtower, la destrucción de todos los gobiernos humanos. La séptima trompeta suena desde agosto de 1840, hasta que el tiempo de la angustia o el día de la ira termine. Por lo tanto, sin duda, termina con los tiempos de los gentiles, y estos 40 años de conquista, y por lo tanto, suena hasta 1914, y al final del cual, Babilonia la Grande había caído, y el dragón será atado, es decir, las naciones serán sometidas, y el príncipe de este mundo será expulsado. Three Worlds and the Harvest of This World. Páginas 143 a 1877. Resucitarían los primeros cristianos y algunos del Antiguo Testamento como Abel, Abraham, Jacob. Que la liberación de los santos debe ocurrir algún tiempo antes de 1914 es evidente, ya que la liberación del Israel carnal,
como veremos, está designada para llevarse a cabo en ese momento. ¿Cuánto tiempo antes de 1914 los últimos miembros del cuerpo de Cristo serán glorificados? No estamos directamente informados. Studies in the Scriptures, The Kingdom Come. 1908, página 228. Cuando esto se logre por completo, como debe ser en este periodo de cosecha, luego seguirá la resurrección de los antiguos dignos, luego el reino de Dios, tanto en su fase celestial como terrenal, se establecerá y se manifestará al mundo, un evento que se espera, sea el cierre de este periodo de cosecha y momento de problemas. Watchtower. 15 de mayo de 1895, 123-124. Los elegidos serán elevados al cielo, 144.000, y gobernarán con Cristo por 1000 años, entre 1914 y 2914, los cuales serían los resucitados, Charles Taze Russell y algunos de sus seguidores. El resto de la humanidad se quedaría en el planeta Tierra y serían llamados las otras ovejas. Todo nos lleva a creer que el número definitivo y fijo de los elegidos, ungidos elegidos, es el que se declara en varias ocasiones en Revelaciones 7:4 y 14:1. Studies in the Scriptures. 4, 1904. 1914 había llegado y había mucha incertidumbre entre los estudiantes de la Biblia y en el mismo Russell, quien, el 1 de enero de 1914, escribe en su revista que el fin del mundo podría no ocurrir si es la voluntad de Dios y que ellos no son infalibles. Para incrementar la fe de sus seguidores, Russell y su organización había estado trabajando desde hacía algunos años en una película llamada El fotograma de la creación, de aproximadamente 8 horas de duración y presentada en 4 partes, la cual fue estrenada los primeros días de 1914. La recepción de esta película fue enorme, probablemente porque las películas y la industria cinematográfica recién estaban naciendo desde hace 2 décadas atrás, por lo que se generaba gran curiosidad al ver cualquier película en pantalla gigante. Fue proyectada también en Europa, Australia y Nueva Zelanda, y el costo total fue sobre los $300.000 de la época, más de $7.000 millones actuales. El fotograma de la creación propone: cada día de la creación duraron 7.000 años. Los 7 días de la creación son igual a 49.000 años. Desde la creación hasta acá ya han pasado 48.000 años y el fin de los 1000 años restantes sucederá pronto, en 1914. Pasaron los meses de 1914 y el fin del mundo aún no venía, lo que incrementa las dudas en Russell y en sus seguidores, hasta que en julio de ese año empezó la Primera Guerra Mundial, lo que avivó su fe y parecía que sus profecías se estaban cumpliendo. Bien sabemos que la Primera Guerra Mundial no causó el fin del mundo, ni el final de los gobiernos, más bien se crearon nuevos países después de la guerra, por lo tanto, y siendo estrictos con las predicciones de Russell, estas no se habían cumplido. Unos cuantos de nosotros pensábamos seriamente que íbamos al cielo durante la primera semana de aquel mes de octubre. Estábamos sumamente entusiasmados, y no me hubiera sorprendido que en aquel momento sencillamente hubiéramos empezado a elevarnos como señal del comienzo de nuestra ascensión al cielo. Pero, por supuesto, no sucedió nada semejante. Libro, Los Testigos de Jehová, Proclamación del Reino de Dios, páginas 61 y 62. Autor Alexander Macmillan. Al ver Russell que se había equivocado en la fecha del fin del mundo, se corrigió a sí mismo. Antes decía que eran fechas de Dios y que eran una verdad, y ahora decía que eran solo inferencias. Charles Taze Russell muere el 31 de octubre de 1916, 2 años después del supuesto fin del mundo. ¿Vieron la fecha en la que murió? 2 meses después de la muerte de Charles Russell, asume la presidencia de la organización Joseph Franklin Rutherford. Joseph nació en Versailles, Missouri, el 8 de noviembre de 1869. Pertenecía a una familia de clase baja, eran granjeros y practicantes de la iglesia bautista. De joven tuvo varios trabajos para costearse su carrera de derecho. Uno de sus trabajos fue vender enciclopedias casa por casa. Un día, vendiendo enciclopedias en una zona rural, tuvo un accidente mientras caminaba y estuvo a punto de morir cuando cayó a un arroyo helado, por lo que se prometió, años después, que si a su puerta alguien llegara vendiendo libros, él los compraría. Ya sabemos por dónde va esto. Se casó con Mary Malcolm Fetzer,
el 31 de diciembre de 1891 y tuvo un hijo en 1892. A los 20 años, en 1892, se recibiría de abogado en Missouri. Trabajó varios años como abogado, inclusive llegó a ser fiscal público en la corte. Un día, unas mujeres evangelizadoras llegaron a la puerta de su oficina pertenecientes a la sociedad Watchtower. Joseph les compró 3 publicaciones escritas por un tal Charles Taze Russell. Unas semanas después, Joseph le escribe una carta a la sociedad Watchtower en la que dice: Mi querida esposa y yo hemos leído estos libros con el más profundo interés, y consideramos una dádiva de Dios, y una gran bendición haber tenido la oportunidad de recibirlos. En 1905 es visitado por Alexander Macmillan, un peregrino que lo animó a expandir las ideas de Russell. En 1906 fue bautizado por Macmillan en Minnesota, junto a 144 personas más, y ese mismo año escribe el folleto El plan de la salvación de Dios desde el punto de vista de un abogado. En 1907 asume como asesor jurídico de la sociedad Watchtower. En 1909 gestiona las operaciones y el cambio de las instalaciones de la sociedad desde Pittsburgh hacia Brooklyn, Nueva York. Rutherford empezó a sobresalir especialmente por su título de abogado, además de su elocuencia al hablar, aunque bastante temperamental. Tenía una presencia imponente, medía 1,88 m y pesaba 102 kilos. Se volvió parte del grupo cercano de Russell. Después de 1914, cuando el mundo no terminó como lo profetizaba Russell, algunos miembros se decepcionaron, otros se apartaron, otros crearon sus propios cultos y otros lo continuaron apoyando. Rutherford fue uno de ellos. Ahora, las cosas que no sucedieron en 1914 tenían que reinterpretarse a la brevedad, ya que estaban perdiendo adeptos. Incluso se habló de que pasarían en 1915. Después de morir Charles Russell en 1916, no quedaba claro quién sería el nuevo presidente, ya que Russell no lo mencionó en su testamento. Solo mencionaba que se creara un pequeño comité de 5 personas para continuar los trabajos de creación e impresión de la literatura, y aclara que cada creación solo saldría a la luz si es aprobada por al menos 3 de esas 5 personas. Russell había listado el nombre de las 5 personas que deseaba que formaran parte de ese comité. Rutherford aparece en una segunda lista alternativa de posibles miembros. Crearon un comité de solo 3 personas formadas por Rutherford y otros 2 hombres. Asumieron por cuenta propia que era necesario designar un nuevo presidente que sucediera a Russell. El 6 de enero de 1917, Joseph Rutherford fue elegido presidente de la sociedad Watchtower, y el comité también lo nombró como oficial ejecutivo y gerente general de la sociedad. La presidencia de Rutherford fue controvertida, ya que muchos no estaban de acuerdo. El 7 de julio de 1917, Rutherford presenta su libro El misterio terminado sin la aprobación de toda la junta directiva. Se presentó como una obra póstuma de Charles Russell, aunque proponía interpretaciones bíblicas y puntos de vista que Russell no propugnaba, así como nuevas fechas proféticas y el remetimiento contra las iglesias católica y protestante y las presuntas vinculaciones de estas con la Primera Guerra Mundial, lo que causaría problemas legales. A finales de 1917, Rutherford logra la expulsión de 4 directores de la sociedad que se oponen a él. La sociedad los acusa de oposición y Rutherford debe acudir a los accionistas para lograrlo. En una publicación posterior, Rutherford afirma que el que estaba detrás de los exdirectores opositores a él era el mismo Satanás, y muchos miembros de la sociedad afirman que fueron obligados a firmar apoyando a Rutherford, ya que si no lo hacían serían expulsados de la sociedad. ¡Qué bandillo! Tráfico de influencias. Muchos se separan de la organización debido a estos conflictos. Los que se quedaron apoyando a Rutherford clasificaban a los separados como apóstatas y decían que estaban influenciados por Satanás. Debido a que el libro El misterio terminado arremetía contra las iglesias católica y protestante y las supuestas vinculaciones de estas con la Primera Guerra Mundial, le produjo problemas legales a Rutherford y a unos cuantos directores de la sociedad, llevándolos a la cárcel en mayo de 1918 para cumplir una pena de 20 años. Y madre, se le fue la mano. Fueron acusados por la ley de espionaje de 1917 por intentar causar insubordinación, deslealtad, rehusarse al deber de las Fuerzas Armadas y obstruir el servicio de reclutamiento y alistamiento de los Estados Unidos.
Los estudiantes de la Biblia empezaron una campaña nacional para su liberación, incluyendo recogidas de firmas, cartas a periódicos y peticiones a políticos, incluyendo al presidente Wilson. Esto produjo que el 26 de marzo de 1919 fueran liberados bajo fianza. Rutherford no tardó en decir que su liberación eran designios del Señor, quien lo había liberado de la Gran Babilonia. Aires de grandeza. Creó otra revista llamada La Edad de Oro, luego cambiaría su nombre a Consolación y finalmente a Despertar, nombre que se mantiene hoy día. En 1920 publica un nuevo libro llamado Millones que ahora viven no morirán jamás, en donde, entre otras cosas, profesaba que en 1925 ocurrirían cosas increíbles como la resurrección de los profetas del pasado como Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y esto daría como inicio al reinado milenario de Cristo. Sí, que no aprendieron. En 1922 comienza a enseñar que el reinado de Cristo había empezado en 1914 y no en 1878, como enseñaba Russell hasta su muerte. En febrero de 1924 empezó a funcionar la primera emisora de radio de la sociedad Watchtower como un medio de difusión de sus creencias. Distintos cambios y modificaciones se realizaron durante los años siguientes. De estos es importante destacar que, durante la presidencia de Rutherford, se definió el nombre Testigos de Jehová, basados en el pasaje del canon bíblico Isaías 43, 10-11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El nombre se adoptó el 26 de julio de 1931, durante la asamblea de Columbus, Ohio, celebrada entre el 24 y 30 de julio. El tiempo pasó y se utilizaron distintos años para predecir un supuesto fin del mundo. Entre ellos, y uno muy famoso, fue el de 1975. Bueno, podríamos continuar con la historia de los testigos de Jehová, pero este video ya se está alargando un poco. Dejaremos hasta acá el video de la historia de los testigos de Jehová. Si te ha gustado el video, dale pulgar arriba y considera suscribirte y activar la campanita si deseas seguir viendo más videos como este. Acompáñame en un próximo video sobre las doctrinas que los testigos de Jehová proclaman actualmente y vamos a ver si ahora sí están en lo correcto. Lo estaré dejando por acá o por acá, así que dale click y vamos a verlo. Y no nos podemos ir sin antes agradecer al canal Marunel, la principal fuente de información que utilicé para este video. Abajo les dejo el enlace de su canal, visítenlo, tiene información más detallada sobre la historia de los testigos de Jehová. Y cuéntame, ¿sabías algo de cuando se fundó los testigos de Jehová? Házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.